Buenas tardes, estimados colegas. Mi nombre es Sergio Quildrián y como coordinador de la Comisión de Oncología de la Asociación Argentina de Cirugía, les doy la bienvenida en nombre de todos los miembros que la conforman al primer seminario vía Zoom que realiza la Comisión en medio de esta situación excepcional que nos toca atravesar. El tema que nos convoca lleva el título de Cáncer colorectal y metástasis hepáticas en época de COVID-19, y para su desarrollo contamos con la participación de un cirujano argentino radicado en Francia desde hace varios años, que nos transmitirá su experiencia sobre el tema. El seminario será coordinado por los doctores Paul Lada y Roberto Badra, que también son miembros de nuestra comisión, así que sin más comentarios, le doy la palabra al doctor Lada, quien nos presentará a nuestro disertante para dar inicio al seminario. Doctor Lada, por favor. Gracias, doctor Sergio. Quisiéramos agradecer junto con el doctor Badra la posibilidad de poder presentar al doctor Julio Gaba, cuyo origen es de Córdoba, cirujano que se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba y tempranamente viajó a Francia haciendo una residencia en cirugía y actualmente está en el Hospital Universitario Grenoble, donde está encargado del trasplante hepático y de la carcinomatosis peritoneal. El tema que va a desarrollar el doctor Aba es cáncer colorectal y metástasis hepáticas en época de COVID-19. Julio, bienvenido y adelante con tu conferencia. Gracias, Sergio. Gracias, Paul. Gracias, Roberto. Es para mí un enorme honor poder participar en esta conferencia. Le agradezco mucho a la Asociación Argentina de Cirugía hacerme participar y poder compartir con ustedes la experiencia que nosotros tenemos acá en Francia, especialmente en la experiencia en nuestro hospital, el hospital de Grenoble. Para hablar de la patología oncológica en tiempos de COVID, tenemos que hablar, es imposible no hablar de la organización que el hospital pone para recibir estos pacientes y la situación epidémica local, que es clave en las decisiones que uno toma en relación al paciente oncológico. En cuanto a la organización hospitalaria, ya lo habíamos hablado anteriormente, los pacientes lo dividen en tres grupos: un grupo que no tiene antecedentes, un grupo que no es grave, que se queda en la casa con autovigilancia, el grupo 2, que es un grupo que tiene ya más antecedentes, tiene antecedentes respiratorios incluso, pero en tiempos de epidemia no se puede hospitalizar todo el mundo, se lo confina en la casa bajo supervisión médica, con médico tratante, con el generalista que está al tanto de la situación de ese paciente para ver si se agrava o no. Y el grupo que es el más grave, que es el que finalmente se hospitaliza, que es el grupo 3, que son pacientes que tienen alto riesgo, que tienen riesgo de tener una patología pulmonar, un COVID complicado, que son los pacientes con asma difícil de tratar, que tienen oxigenoterapia en la casa, tienen trastornos cognitivos o tienen disnea en reposo. Esos pacientes van al hospital para ser internados. ¿Cómo puede venir el paciente al hospital? El paciente o llega por el servicio de urgencia, acá en Francia es el SAMU, en Buenos Aires es el SAME, el servicio de urgencia en Córdoba o en otros lugares. Entonces el paciente puede entrar directamente a la terapia si está muy grave, obviamente, si no, va a las urgencias a la guardia. Y el paciente se queda en la guardia hasta que tiene el diagnóstico preciso de lo que tiene. Sin diagnóstico de COVID o no COVID, no sale de la guardia, porque si tiene COVID y va a un servicio de cirugía o otro servicio, va a contaminar al resto de los pacientes. Si el paciente tiene síntomas de COVID, o sea, disnea o otra fiebre, se lo considera como COVID al principio, se lo aísla, se le trata, se le hace el hisopado, y después, una vez que se está seguro que no tiene COVID, se lo dirige al servicio pertinente. En Grenoble, lo que es la internación, se habilitó 1, después 2, 3, 4 servicios para recibir los pacientes con COVID confirmados por la PCR. 70 pacientes hubo internados en los servicios de hospitalización convencional de sala común, distribuido en varios servicios de medicina, de neumonología, de infectología. Hoy en día solamente quedan 15 pacientes.
internados en la sala común. En nuestro servicio de cirugía yo he cerrado la unidad de trauma, la unidad de pato biliar se había cerrado y se le iba a abrir en el caso de necesidad para recibir paciente no COVID, o si todos los servicios estaban despasados, se iba a recibir servicio COVID, que íbamos a tener que nosotros ocuparnos de pacientes médicos, pero bueno, es la epidemia y no sabíamos cuando empezó esto a mediados de marzo hasta dónde íbamos a ir y qué capacidad podía tener el hospital para albergar todo eso. El paciente COVID se internaba en una habitación simple o compartida. Lo que es la terapia se habilitaron 1, 2 y luego 3 terapias. No se pusieron todos los pacientes en una sola terapia, porque si no se llenaba una sola terapia, con todo lo que eso significa para el personal que trabaja, se distribuyeron en tres terapias diferentes. 48 pacientes fue el pico que tuvo el hospital de internados en terapia. Se recibió muchos pacientes de zonas calientes de Francia, de la zona de Besançon, que es la zona que está al límite con Suiza, cerca de Lausana, y sobre todo del este francés, la zona de la Alsace, de la Lorraine, que tuvo mucho COVID, se transportaron los pacientes, hicieron la terapéutica inicial de COVID en los hospitales, como fueron pasados, incluso en el hospital de Colmar, se hizo hospital de campaña militar afuera del hospital, porque el hospital estaba completamente colapsado. Solamente quedan hoy en día 11 pacientes y un paciente va a ser devuelto a Besançon en los días próximos. Entonces, cuando se declaró la epidemia, el hospital cerró las operaciones, la sala de operaciones para cirugías programadas, solamente se operaba los pacientes en superurgencia, los pacientes COVID, los pacientes que no eran COVID, o la apendicitis simple, las colecistitis, todo se derivaba a las clínicas de la ciudad, de acá de Grenoble, que ellos se ocupaban de estos pacientes, y el hospital universitario se ocupaba de la patología COVID, de los pacientes muy difíciles, muy pesados para la terapia, y todo el resto iba afuera. Hicimos una organización propia nosotros, los cirujanos digestivos, con un grupo de WhatsApp, donde todos estamos conectados y a la mañana, incluso seguimos todavía, toda la mañana nos pasamos quién está de guardia en cada estructura, para mandarnos los pacientes todos los días. Las quimioterapias se mantuvieron, y en relación al hospital, a la protección, enfermeros, médicos, todo personal del hospital se protegía con máscara. Y al principio, al inicio de la epidemia, hubo reuniones cotidianas, después pasaron a 2 semanas, y de ahora es una vez por semana para decidir en qué gravedad está la epidemia local, si hay que abrir más camas de terapia, si había que abrir servicios de medicina, se decidía todo con representantes de cada servicio para poner a disposición personal, cama y todo lo que sea necesario. Hoy en día el hospital, yo hice alguna foto de lo que representa hoy el hospital, están los folletos en todas las paredes del hospital en relación a los pacientes, que se ponga la máscara, todo persona que entra al hospital tiene máscara, se pone alcohol en gel a la entrada del hospital, hay 1 metro de distancia, nadie visita a sus familiares, el ascensor solamente se pueden subir 6 personas, la silla de espera, la sala de espera, porque desde el 11 de mayo, hace unos días, Francia empezó a desconfinarse, entonces hay pacientes que ya vienen al consultorio ahora, la sala de espera está separada, el mostrador de la entrada del servicio de cirugía parece como si fuera un banco. Y la situación epidémica local, que yo creo que es clave para saber por qué hemos tratado a los pacientes de una forma o de otra, hoy estamos nosotros acá en la fase 4, en la fase de descenso. Esta fase 4 de descenso depende del pico que uno tuvo, una cosa lógica, y a partir del 11 de mayo, o sea, del lunes pasado,
Francia se empezó a desconfinar, se cortó la cuarentena y la gente pudo salir con muchas restricciones, por supuesto. Como decía, Francia terminó la cuarentena el 11, que había empezado el 17 de marzo. ¿Y cuál es el objetivo de los epidemiologistas? Es que la gente respete el distanciamiento, cortar la cadena rápido de transmisión, identificar rápidamente los casos y los contactos que tuvo esos casos y controlar el COVID, sobre todo en los pacientes que tienen riesgo de desarrollar la forma grave de COVID, que son los pacientes que vamos a ver después, todos los papeles están en este sentido, y es el patrón de paciente que se complicó en terapia, joven digo, de menos de 75 años, que son los pacientes obesos, hipertensos, diabéticos, con antecedentes cardiovasculares, y que es el que se puede complicar. Y esto es hoy en Francia, más o menos la cartografía, esto es una toma de pantalla de internet, 27.000 pacientes han muerto en Francia, 141.000 casos fueron confirmados, 17.000 murieron en los hospitales y aún quedan 2.299 pacientes internados. Nosotros estamos en esta zona, acá en el límite con Italia y con Suiza, muy cerca de Lyon. Lyon tuvo mucho más pacientes que nosotros. Esta es la zona más caliente de Francia, que es la zona de París y la zona de Gran Est. No sé si Paul, Roberto, Sergio, ¿tienen alguna pregunta? Julio, bienvenido. Julio, de las muertes en Francia, ¿cuántos médicos fallecieron y cuántos médicos están infectados en tu hospital? En Francia hubo alrededor de 24, 25 muertos, sobre todo son los fallecidos fueron generalistas y médicos urgentistas, que son los médicos que trabajan en la Guardia Central. Son los fallecidos. En nuestro hospital no hay personal de médico, de cirujano, anestesista que ha sido contagiado. Hemos tenido enfermeras que se han contagiado. De hecho, el trasplante hepático nosotros hemos cortado durante una semana porque las 4 enfermeras de las 5 de coordinadoras del trasplante tenían COVID, por ejemplo. Pero el personal de quirófano, de cirujano, anestesista no se ha contagiado en el hospital, que yo sepa. Perfecto. Entonces, ahora entrando en el paciente oncológico, yo creo que la valoración prequirúrgica es clave en todo esto, porque esto es lo que nos permite saber qué paciente podemos operar, qué paciente no podemos operar, qué paciente tenemos que prever que va a ir a terapia. Entonces, esto está bien definida. La SFAR es la Sociedad Francesa de Anestesia que tuve la suerte de tener acceso al protocolo que lanzó esta sociedad y que va a estar pronto, la semana que viene, van a estar publicados en inglés, y que dicta reglas precisas sobre qué hacer en cada caso, figura según la sintomatología del paciente. Para los pacientes que son asintomáticos, porque el paciente sintomático es más fácil de tratar. El problema es el paciente que es asintomático. Entonces, el paciente sintomático se le hace la PCR sistemática únicamente si le vamos a hacer una cirugía compleja, una gran cirugía, una hepatectomía derecha, una DPC, o que va a necesitar otra cirugía que va a necesitar una ventilación artificial con un postoperatorio y una terapia. Se hace 24 horas antes de la cirugía y no se hace PCR sistemática para las otras cirugías menos importantes, una hernia. Nosotros no operamos pared, hemos dejado de operar pared, por ahora, por un tiempo no operamos más pared, pero por ejemplo, una apendicitis, una colecistitis que no tiene síntomas, no le hacemos PCR. Por supuesto, si la PCR da positiva, hay que comunicar a las autoridades sanitarias para declarar el caso. Y este es el protocolo de anestesia, que parece complicado, pero no es nada complicado. Es el protocolo de anestesia dictado por la Sociedad Francesa de Anestesia en cirugía programada.
Si vamos a la parte derecha del cuadro, que es lo divide en, si vemos, lo divide en paciente muy sospechoso, medianamente sospechoso y paciente asintomático. El paciente, vamos a ir a la parte derecha primero para analizarlo un poco, para desglosarlo un poco, porque yo creo que esto responde muchas preguntas que uno se hace cuando ve un paciente en la guardia, o paciente que tiene que operar, ¿qué hay que hacer? Si es COVID, si no es COVID, le hacemos una tomografía, le hacemos una radiografía, nos cubrimos todo, nos ponemos 2 o 3 máscaras. Yo creo que esta parte del cuadro creo que sintetiza muchas cosas y responde a preguntas. Un paciente que es fuertemente sospechoso que tiene COVID, se le hace el hisopado nasofaringio. El hisopado nasofaringio, yo les recuerdo que se hace nasofaringio en un paciente que está muy sintomático y el hisopado nasofaringio es negativo. Hay que prever hacer un hisopado de secreciones profundas también. Se hace el hisopado y el examen de sangre de NFS, es la numeración de la fórmula sanguínea, y la CRP. Si la PCR es positiva, hay que posponer cirugía. Eso es fácil. Tiene COVID positivo, hay que posponer cirugía. ¿Pero cuánto hay que posponer la cirugía? ¿2 meses, 1 mes, 10 días? Lo que dice la SFAR dice que por lo menos 14 días. Y si el paciente está inmunodeprimido o tuvo una forma severa de COVID, por lo menos hay que estar 1 mes, 24 días, 1 mes, hay que esperar a partir de la aparición de los síntomas. Yo creo que eso responde a muchas preguntas, porque cuando uno tiene un paciente que es COVID y hay que operarlo, ¿cuánto hay que esperar? Yo creo que es importante. Si la PCR es negativa, pero tiene un cuadro que evoca un COVID, o tiene linfopenia, o tiene CRP elevada, hay que tomarlo como si fuera un COVID, y ahí progresar en los exámenes. Progresar en los exámenes, por ejemplo, una tomografía de tórax. Yo hablo de tomografía de tórax porque hay países que hicieron tomografía de tórax a todo el mundo. Acá no es así, y yo creo que es una cosa lógica. Si vemos el número de infectados de 150.000, no me acuerdo cuánto, infectados en Francia, es imposible pensar que hay que hacer 150.000 tomografías, con todo lo que representa un paciente que tiene sospecha de COVID, llevarlo a la tomografía, porque hay que imaginarse todo eso, que tiene que tener un circuito COVID, una tomografía COVID, tiene que ser algo que tiene que estar en un circuito especialmente ya designado para COVID. Entonces no se puede pretender hacer tomografía a todo el mundo, sino tomografía a pacientes precisos. Si el cuadro clínico no es evocador de COVID y tiene un COVID poco probable, hay que esperar a hacer la cirugía hasta que los síntomas desaparezcan. Después vamos al otro lado del cuadro. Son los pacientes más, que yo creo que son difíciles de tratar, son los pacientes que están sintomáticos, pero estamos en plena epidemia. ¿Qué hacemos? Acá yo puse cirugía a riesgo de aerosolización. Riesgo de aerosolización no tiene nada que ver con la videolaparoscopía. Aerosolización es para la cirugía con riesgo de aerosolización, como son la cirugía ORL, cirugía de garganta, cirugía torácica, o para nosotros, lo que nos incumbe a nosotros los cirujanos digestivos, una cirugía mayor, una hepatectomía, un sarcoma importante, una DPC. Entonces, si ninguno de estos casos hay que hacer esto, no hace falta otra cosa que operarlo al paciente. Hay que operarlo fuera de una cirugía mayor, fuera de un riesgo de aerosolización, o fuera de un paciente que estuvo en contacto con un COVID, se lo opera directamente, sin PCR, sin nada. Ahora bien, si tiene estos factores de riesgo, o estuvo en contacto con un paciente en los últimos 15 días, ahí se le hace una PCR. Se le hace el escobillado y ahí se espera la PCR. Si la PCR es negativa, se lo opera, y si es positiva, bueno, tiene COVID, se vuelve a lo mismo de antes, se espera 14 días, o 24 o a 1 mes, si el paciente tuvo un COVID grave o tiene factores de riesgo. Este protocolo es de urgencia,
pero hay cirugías cólicas que son en urgencia. Entonces, yo creo que es importante decir algunas palabras en cuanto al protocolo de la anestesia en urgencia en el COVID. Si analizando la parte derecha del cuadro, que es como la programada, el paciente que es muy sospechoso de tener COVID. Entonces, paciente sospechoso de COVID, no esperamos los resultados. Lo que sí se puede hacer, una tomografía de tórax, para acercarse más al diagnóstico, que después podemos hablar cuál es, qué pienso yo de la tomografía de tórax en estos casos, hablando con mis radiólogos, qué piensan ellos. Estamos hablando de un paciente en urgencia, hay que operarlo. Hay que operarlo, y si lo vamos a operar y tiene COVID o tiene fuerte sospecha de COVID, ahí sí hay que protegerse. Hay que protegerse y hay que proteger a todo el personal. Y proteger a todo el personal es, la cirugía entra el anestesista, en el caso acá en Francia, el enfermero anestesista, no entra el resto del personal. Sabemos, y lo que está más mostrado, más aún que el riesgo de agarrarse un COVID por la videolaparoscopía es la intubación-extubación. Ahí está el riesgo más importante en el acto operatorio. Más allá que por la videolaparoscopía hay que protegerse, pero el riesgo más importante es la intubación y la extubación del paciente. Entonces, entra el anestesista, el enfermero anestesista, luego que el paciente está intubado, ventilado, entra un circulante que no va dentro de la sala, que no va a salir de la sala, el cirujano con el ayudante, con su ayudante o los dos ayudantes, que no van a salir tampoco de la sala, y queda un circulante afuera de la sala operatoria que va a alcanzar todo lo necesario. No se puede pretender tener todo el material adentro de la sala cuando operamos COVID, porque el material se contamina y quizás no nos haga falta, por eso queda afuera con un circulante afuera. Ese es el protocolo de acá. ¿Esto qué quiere decir? Privilegiar ALR, quiere decir privilegiar la anestesia loco-regional y mantener el paciente en ventilación espontánea, si es posible. Por supuesto, todo eso para lo que yo decía anteriormente, evitar el riesgo en la intubación y en la extubación. En estos casos, el protocolo COVID, el paciente lo despiertan en la sala operatoria, no lo llevan a la sala que habitualmente utilizan para despertar a los pacientes. De la sala del quirófano pasa a la terapia o al servicio COVID directamente. Analizando el otro lado del cuadro, del algoritmo, en los pacientes que son menos sospechosos, que son directamente asintomáticos, entonces tenemos un paciente que hay que operarlo en urgencia, que es asintomático, pero tiene riesgo de aerosolización. Riesgo de aerosolización, como yo decía antes, son los pacientes que hay cirugía URL, cirugía de garganta, cirugía de tórax. Si no es el caso, y es una cirugía mayor, tenemos que tener tomar las precauciones como si fuera un COVID. Si no es así, todas las otras cirugías es intervención directamente. Yo estoy hablando de esto acá en los pacientes apendicitis, colecistitis, todo eso se opera sin otro examen. Distinto es, si es con COVID, el paciente ahí retoma lo que hablábamos anteriormente, retoma el camino de un paciente COVID, y ahí hay que aislar, preparar el quirófano en la sala, como dije anteriormente. No sé si quieren hacer alguna pregunta hasta acá. Roberto, Paul, Sergio. Julio, muy claro hasta ahora. Julio, el paciente, ¿cómo es el circuito COVID que tienen ustedes en el Hospital Universitario de Grenoble y la estrategia regional en tu ciudad? Y el paciente asintomático, que ya sabemos que el 30% de la PCR puede ser negativa, le hacen radiografía de tórax, o le hacen eco de tórax, o le hacen un TAC de tórax, para no ingresar un asintomático en un sector que no corresponda. El circuito acá, nosotros tenemos la organización local y también regional, del cual
Grenoble tiene la suerte de tener un sistema, sobre todo para el trauma. Nosotros somos un hospital referencia de trauma por la montaña. El Grenoble es la capital de los Alpes franceses, lo que nos da muchos pacientes de montaña, y eso lo facilita, en todo esto facilita mucho, porque todos los hospitales periféricos están conectados con nosotros y nosotros con ellos. Entonces esto facilita mucho. Ahora que en tiempo de COVID lo que se hace habitualmente con el trauma de montaña facilita con la epidemia, pero lo que se priorizó acá cuando empezó la epidemia en la ciudad es que todos los pacientes de urgencia que no tenían COVID o que no iban a necesitar una terapia, vaya a las clínicas directamente, porque las clínicas dejaron de operar programado también. Entonces ellas se prepararon para todas las clínicas, las 3 clínicas de Grenoble se prepararon para eso, y al hospital universitario llegaban los pacientes bien complicados y entraban, como dije anteriormente, o directamente a la terapia COVID o a la urgencia, si era una sospecha, que el paciente estaba bien, que no hacía falta que vaya a terapia, iba a la guardia, y en la guardia se hacía el diagnóstico, se lo ponía en la hospitalización de corta duración, y después se lo dirigía según los criterios, si es un anciano al servicio de anciano, o neumología, o por qué no, a cirugía si se lo operaba. No sé si te respondí la pregunta. Sí, perfecto. Julio, y en el asintomático, ¿cómo lo evalúan? Cuando vos tenés la PCR, que 30% puede ser según negativa. Según la sintomatología, pero te digo, según la sintomatología y según la cirugía que le vas a tener que hacer al paciente. Hablando de cirugía programada, te estoy hablando, o de urgencia. Nos vamos a este lado del cuadro. Nos vamos a este lado. Perfecto. La tomografía, hablando con un amigo que trabaja en la Universidad de Nîmes, Montpellier, que hizo un papel que todavía no estuvo publicado. Él está convencido que la tomografía, los resultados es mucho más sensible de lo que están diciendo los resultados. Lo que yo decía anteriormente, es imposible pensar que le vamos a hacer tomografía a todo el mundo, porque como no tenés que olvidarte que cuando le hacen una tomografía a un paciente con sospecha de COVID, porque todo paciente que entra con fiebre, con sintomatología X ahora, porque no solamente da fiebre y tos y disnea, sabemos bien, da mialgia, da dolor abdominal, la presentación no es siempre la misma, es sospechoso de tener un COVID. Entonces quiere decir que tenés que tener una tomografía COVID y tenés que tener un circuito COVID. O sea, eso necesita una infraestructura muy grande para poder tender a hacer una tomografía a todo el mundo. Es por eso que aquí mismo, en este hospital, se hizo un protocolo y se le hace la radiografía de pulmón, la radiografía de tórax, se le hace el hisopado, y después sí, según la sintomatología, se hace la tomografía, si no fue concluyente, los otros dos. Si tiene clínica típica de COVID y la radiografía es típica, no le hacen la tomografía de primera intención. Perfecto. No sé si te respondí, Roberto, lo que preguntaste. Sí, Julio. Listo. Entonces, ya entrando en lo que a nosotros nos interesa de la cirugía, porque ahora nos transformamos mucho los cirujanos en tiempos del COVID, somos más epidemiólogos, somos más muchas cosas, y somos menos cirujanos, porque realmente el cirujano está en segunda línea. Si bien operamos pacientes con COVID, por supuesto, pero somos más de gestión que otra cosa, gestión de cama, gestión de pacientes médicos, en estos tiempos del COVID. Entonces, ¿cuál es el riesgo de este papel? Yo creo que todo el mundo lo conoce, este trabajo. ¿Cuál es el riesgo de un paciente que operamos, un paciente oncológico, que desarrolle un COVID o que se muera? 20%, es muchísimo, es altísimo. Por eso que esto nos da miedo operar pacientes, porque hay pacientes, Wuhan, que fueron los primeros que tuvieron el COVID en China, cuando publica esto, uno ve las publicaciones y le da mucho miedo. Y no son los peores resultados, hay resultados peores que eso.
y bueno, dieron las medidas que hay que hacer, que las vamos a ver después, otros chinos con más o menos los mismos resultados. Este papel chino también, aún más mortalidad si el paciente tuvo quimioterapia en los 15 días previos. Da mucho miedo todo esto. Hablando con los responsables de la zona acá, el patrón europeo no es el mismo aparentemente que el patrón de paciente chino, porque acá la mortalidad está más dada por los antecedentes, que es el paciente que todo el mundo repite, que es el obeso, hipertenso, diabético, con antecedentes cardiovasculares. Ese es el patrón del paciente joven que está en terapia, que falleció muchas veces, en muchas oportunidades, más que el paciente oncológico. Pero los trabajos están y da mucho miedo operar pacientes oncológicos en estos tiempos. Yo voy a avanzar porque es más o menos todo lo mismo. Hay otro papel chino también de marzo, donde muestra la gravedad del COVID en estos tipos de pacientes. Hay un estudio francés retroprospectivo COVID, que va a ver qué pasa con los pacientes oncológicos que fueron infectados por COVID. Veremos. Entonces, ¿cuándo lo operamos los pacientes? ¿Cuándo lo podemos operar? Entonces, buscando las recomendaciones, no solamente francesas, un poco mundiales, pero sobre todo yo quería darle el punto de vista de la sociedad francesa de gastroenterología, de cirugía. Entonces, como palabra podemos decir, hay que adaptarse a la situación local, no hay que anular toda la cirugía, salvo que uno esté en un hospital donde no hay ni siquiera, como pasó en algunos hospitales de París, donde los quirófanos se transformaron en terapia intensiva. Entonces uno no puede pretender como cirujano de ese hospital querer operar un colon programado o un colon T1N0. Es una cosa lógica, pero es así. Lo que no pasó, por ejemplo, acá en Grenoble, ni en la parte del oeste francés, no pasó, donde estuvo mucho menos. Entonces hay que adaptarse a donde está uno. Hay que tener un balance entre que uno va a operar si le va a aumentar la mortalidad relacionada a la pandemia y a la demora de la cirugía que tiene, que hay que hacer. Porque uno lo deja, después vamos a ver esto acá, uno lo deja un paciente que tiene un cáncer de colon y lo voy a diferir, pero ¿cuánto lo voy a diferir? ¿1 mes y medio, 2 meses? ¿El resultado es lo mismo? Vamos a ver que no es lo mismo el resultado, porque hay una discordancia entre los papeles, entre los trabajos hechos, es decir, cáncer de colon podemos esperar 1 o 2 meses. Eso es a discutir. Hay que evaluar el funcionamiento de los quirófanos, el equipo humano, porque el equipo humano también se puede enfermar. Hay que evaluar la terapia, si tenés lugar en terapia, y voy a ir más lejos. Hay que evaluar si tenés material para operarlo. Hoy en día, acá en Grenoble, queda curar y anestésico por 10 días. Entonces, uno no puede programar, por ejemplo, mismo si nosotros estamos en una zona tranquila de COVID, uno no se puede poner a programar 5 ventraciones, 10 hernias en 2 semanas si no hay material para anestesia. Es una cosa lógica, por eso que hay que evaluar dónde uno está y esperar en muchos casos, en pacientes añosos, frágiles, esperar, en casos poco agresivos, esperar y ver qué pasa, hasta dónde uno puede, o si no, derivar a una zona donde haya menos. Y escuchamos también hay que adaptarse. Hay que adaptarse, todo el mundo está de acuerdo que uno se pueda adaptar, pero yo buscaba cuál era el elemento para adaptarse al tratamiento. Yo creo que para adaptarse hay que tener en cuenta, y lo da las recomendaciones de la SNFGDE, que es la Sociedad Francesa de Gastroenterología, de abril, dice, ¿cómo te adaptas? ¿Cuál es el elemento importante para adaptarse? La edad, mayor de 70 años, hay que adaptarse, hay que tener cuidado. Es que la eficacia del tratamiento que le va a proponer al paciente, le vamos a proponer no sé, yo hago la carcinomatosis, le voy a proponer una PIPAC a un paciente que no estoy seguro que va a andar, hay que esperar. El paciente, la comorbilidad que tiene, como yo decía anteriormente, cardiópata, gordo, insuficiencia renal crónica, dializado, inmunodepresión, un cirrótico Child B, C, hay que tener cuidado, hay que esperar porque el riesgo de operarlo y que agarre un COVID
sabemos dónde va a ir esos pacientes. La mortalidad la vimos del 30 al 50% de algunos papeles, es muchísimo. Después hay que pensar que el paciente que le vamos a proponer una quimioterapia, ¿y qué tipo de quimioterapia le vamos a proponer? Porque va a tener que venir al hospital, va a tener que tomar el transporte, va a necesitar una enfermera quizá a domicilio por la quimioterapia, los exámenes que va a tener que hacer obligatoriamente. Entonces, en un paciente añoso que tiene un cáncer, quizás sea más lógico esperar, según el tipo de cáncer, por supuesto, esperar un poco que la epidemia pase para poder proponerle algo y no ponerlo en riesgo de vida al paciente. Y por supuesto, en el contexto epidémico que uno tiene en el lugar donde trabaja. Y para diagnosticar, siguiendo las recomendaciones de otra sociedad francesa, limitar al máximo la cirugía diagnóstica, tratar de no dormir al paciente, privilegiar, si es posible, una biopsia endoscópica o por un radiólogo intervencional, limitar la consulta preoperatoria, la teleconsulta no necesariamente con la cámara, la teleconsulta por teléfono, y si el paciente tiene que venir porque hay que revisarlo, que venga solo, sin acompañante, y por supuesto, evaluar con el anestesista, evaluar la posibilidad que va a tener el paciente que uno va a operar, de tener que pasar 1 o 2 días en terapia, porque ni siquiera a veces hay terapia, uno no lo puede operar. Entonces, viendo este papel que hizo Tuech de Rouen, que dictó un poco las estrategias en tiempos del COVID, entonces, si el caso no es urgente, posponerlo. Yo estoy repitiendo más o menos lo mismo, pero son cosas lógicas. Posponer la cirugía según la epidemia. Si necesita UTI o una ventilación artificial postoperatoria, concertar con el anestesista, con la UTI, ver si tiene fluido anestésico, si tiene curare, una cosa básica, pero si tiene para poder dormirlo. En cáncer temprano hay que evaluar la posibilidad de que se le haga que sea un tratamiento endoscópico, eso es discutido también, y operar según las condiciones locales de la epidemia. En lesión avanzada, probar según la edad y ¿cómo podemos decir? Y los antecedentes del paciente, caso por caso, ver si le proponemos una quimio ayudante, porque después si no lo tratamos, el paciente se puede ocluir, todo eso a tomar en cuenta, pero es caso por caso, y como siempre, la decisión, acá le llamamos reunión de concertación pluridisciplinaria o comité de tumores, la decisión debe estar tomada ahí en reunión pluridisciplinaria, por supuesto que es comité reducido, como le había dicho antes, pero hay que tomarla en concertación con por lo menos un radiólogo que esté discutiendo, un cirujano, un oncólogo y un gastroenterólogo, mínimo, para discutir, para llegar a mejor puerto en el tratamiento del paciente. Y si el cáncer está en oclusión, hacer una ostomía y proponerle quimio según el estado del paciente. Entonces, como reglas generales, el paciente quizá no lo podemos operar, pero tenemos que tratarlo lo mismo, tenemos que prevenir que la desnutrición, evitar, si es posible, la internación. Si no podemos evitar la internación, tenemos que evitar las visitas que pueden favorecer la contaminación. Hay que privilegiar una secuencia terapéutica en las discusiones de comité de tumores que no impongan un timing quirúrgico solo. Es obvio, porque a lo mejor uno ni siquiera lo puede operar al paciente. Hay todavía hospitales en Lyon, no muy lejos de acá, a 100 kilómetros, que todavía no pueden operar. Entonces, no es una cosa ilógica, y en muchos lugares les va a pasar, donde no pueden operar. Entonces, no se le puede proponer a un paciente X por una metástasis hepática resecable que lo queramos operar, no lo podemos proponer solo, pues quizás proponerle quimioterapia como se hace habitualmente y después operarlo. Bueno. El comité de tumores, si es posible, hacerlo virtual o a pequeño comité para definir caso por caso y ayudar psicológicamente al paciente a no olvidarse de eso. Y yo decía, ¿cuánto podemos esperar? Porque si uno ve la literatura, hay muchas publicaciones en relación a esto, que el cáncer de páncreas podemos esperar. Y este papel lo encontré, es de abril, me pareció muy interesante, porque primero por el número de pacientes, que es importantísimo, es un trabajo que hicieron entre la Mayo Clinic y el hospital de Lausana, Martin Udner, que es del hospital de Lausana. Y
sobre la National Cancer Database, y yo lo encontré muy interesante porque decimos, sí, podemos esperar, pero si vemos los resultados a largo plazo en los pacientes que hemos esperado, que se esperaron más de 37 días, no son los mismos a 10 años, por ejemplo, del paciente que estuvo operado a 2 semanas del diagnóstico del cáncer, por ejemplo. Entonces yo no sé si podemos esperar mucho. Entonces si estamos en una región donde no podemos operar, hay que ver porque como este COVID, estas epidemias son tan regionales, nosotros estamos en Grenoble a 200 kilómetros de la zona roja italiana y nosotros tuvimos muy pocos casos. Es muy regional, yo creo que no puede razonar lo mismo un cirujano que trabaja en Córdoba que el cirujano que trabaja en Belleville, en Villa María, o el cirujano que trabaja en Rosario, o que el cirujano que trabaja en Santa Fe, porque no va a ser la misma realidad epidémica. Entonces yo creo, no sé cuál será la solución cuando uno tiene en una región, en un lugar donde no podés operar y tenemos un cáncer de colon fácil en una paciente joven, yo creo que hay que derivarlo a un lugar donde se pueda operar. No podemos esperar a esta paciente así, cuando pase la epidemia la opero 2 meses después, porque es una pérdida. Yo creo que le hacemos perder sobrevida al paciente sin lugar a dudas. Después, si uno analiza muchas bibliografías, no va muy en esto a favor, pero yo creo que los otros papeles, la otra bibliografía, no están del todo claros. Por eso que este papel me gustó y yo creo que es para tenerlo en cuenta cuando uno dice, bueno, voy a esperar, esperamos un mes. Bueno, a ver. Entonces, ¿qué paciente podemos operar? Este papel chino es lógico, dice, estamos en Wuhan en diciembre, y bueno, vamos a hacer todo para no operarlo, y es lógico. Hay que proponerle terapia neoadyuvante, esperar y ver, sobre todo en el recto, o en otro también, posponer la cirugía, es lógico. Pero si uno analiza lo que ellos propusieron con esta publicación, por ejemplo, el T2N0M0, vuelvo al papel anterior, estamos en una región donde no hay mucho COVID, donde estamos tranquilos, ¿por qué este paciente que tiene un T2N0, M0 de un colon derecho, de un sigmoide u otro, ¿por qué le vamos a posponer la cirugía? Yo creo que hay que esperarlo a este paciente. Igual que este paciente, vamos acá, a la metástasis hepática de cáncer colorectal, que respondió a la quimioterapia, ¿por qué le vamos a posponer la cirugía? Yo creo que es lógico que este paciente, si estamos en un hospital no COVID, en una región con muy pocos pacientes, este paciente hay que operarlo como se lo opera habitualmente, con la hepatectomía o la resección que sea. Entonces, ¿cómo operar? Yo creo que la discusión que hubo mucho, he escuchado conferencias muy interesantes y no puse todo lo que hay mucha literatura en relación a esto, no hay ningún estudio. No hay nada que diga que no podemos operar por videolaparoscopía o que hay que operar por laparotomía o al inverso, no hay nada. El riesgo máximo lo tiene aparentemente el anestesista cuando lo intuba o lo extuba. ¿Y cuál es el argumento a favor de la videolaparoscopía? Un argumento lógico sería que se recupera más rápido, que es menos mórbida, que utiliza menos recursos, utiliza menos cama de terapia, utiliza menos cama de internación, permite controlar el humo de la coagulación, porque como está abajo, trabajamos en video. Entonces, yo creo que no hay nada que nos diga que no podemos operar a los pacientes por videolaparoscopía. Lo que sí hay que evitar son los procedimientos complejos, los procedimientos transanales, donde uno recibe la insuflación y todo eso es otra cosa. Y yo creo que hay que mantener, no yo porque yo creo, sino por todo lo que uno ve en la literatura, las indicaciones de videolaparoscopía para la cirugía colorectal electiva se debe mantener. No sé si tienen alguna pregunta, Roberto, Paul. Julio, te hago una pregunta. ¿Qué método utilizás para evacuar el neumoperitoneo? Bueno, Primera.
si uno ve las recomendaciones, las FCD, las recomendaciones americanas, todo, son recomendaciones que son muy importantes, pero yo creo que hay que usarlas siempre, no solamente cuando uno opera ahora en los tiempos del COVID. Hay que usar el filtro. Nosotros tenemos un Striker, no tengo ningún conflicto de interés, que es un filtro que lo inyectamos, que lo ponemos en el trocar, que aspira continuamente. Después hay varios aspiradores complejos y que son caros. Yo hago la pipa y tengo un aspirador que va a una cámara que también es caro. Yo creo que la trampa de agua se puede utilizar tranquilamente, es un buen método, y sobre todo el filtro y todo lo demás, estamos de acuerdo, pero sobre todo yo creo que hay que tener cuidado, hacer la incisión de pared lo más chiquita posible. Si tenemos la posibilidad de tener trócares con balón, mejor. Si no tenemos trócares con balón, hacer la incisión de 5, de 10, lo más chiquita posible para que el trócar no baile y no perdamos nuevo peritoneo. Evitar el tren del Embor, evitar hacer la chimenea, obvio, y si no tenemos posibilidad de tener un aspirador, un filtro o una trampa de agua, cuando terminamos la cirugía, aspirar con un aspirador por el trócar de la cámara, aspirar hasta el último levantando el trócar, son medidas simples que se pueden hacer. Julio, hay centros que todas las cirugías las realizan, sean COVID o no COVID, obviamente los COVID con el elemento de protección personal, la C3, pero el resto de las cirugías también. ¿Vos cómo te protegés o en tu servicio con los elementos de protección personal en los casos COVID o sospecha y en el resto de los pacientes? Yo creo que arriba lo especifiqué bien, porque no solamente saber cuando uno va a operar a un paciente que es asintomático, que no tiene ningún riesgo de tener COVID, hay que operarlo como lo operamos todos los días. Ahora, cuando uno opera a un paciente que está disneico en urgencia o que tiene riesgo de COVID, hay que protegerse, hay que proteger el personal y poner las reglas que yo ya las dije de paciente COVID, que debe seguir un circuito COVID, con la doble máscara, si es posible tener la máscara, ¿cómo se llama? La máscara adecuada para protegerse del COVID. FFP2. La FFP2, gracias. La visera, vestirse adecuadamente, siempre doble guante. Pero eso, si estás con sospecha de COVID, todo el resto de las intervenciones, todas son como habitualmente, mismo en medio de una epidemia, sin sospecha de COVID. Yo no sé si estuve claro. Sí, perfecto. De hecho, la mayoría de los pacientes los operamos sin protección, salvo que el paciente tiene alguna sospecha. Habitualmente el paciente está hisopado, cuando lo operamos programado está hisopado, no tiene síntomas, nada, si no, no lo operamos. Entonces el de riesgo es el paciente en urgencia. Ahí sí, si uno no está claro, hay que protegerse. El resto no. Perfecto, muy claro, Julio. No sé si Paul tiene alguna pregunta o seguimos. No, Julio, sigamos, es interesante lo que viene. Listo. Entonces, yo preparé algunos casos clínicos que hemos operado en estos tiempos, es para ilustrar un poco todo esto de lo que hicimos, y quizás estén de acuerdo o no en la patología, en cómo lo hemos tratado, pero es para ilustrar un poco de todo lo que vine diciendo en relación al tratamiento. Esta paciente de 40 años, que tiene un adenocarcinoma del colon derecho, descubierta después de una apendicectomía, tiene un antecedente de asma, está en perfecto estado, y la veo a principios de abril, plena pandemia. Entonces vuelvo al papel. ¿Qué hacemos con esta paciente? Le digo, señora, la veo en un mes y medio y vemos qué hacemos. Yo creo que es lógico que esta paciente hay que operarla, porque yo tuve la posibilidad de operarla porque no teníamos mucho COVID. Esta paciente no necesita terapia, pero si necesitaba una terapia, si se fistulizaba en el peor de los casos, había terapia, entonces estaban las condiciones dadas para operarla. Entonces le pude hacer una colotomía derecha
video laparoscópica, con el protocolo que yo creo que acá toma una importancia mayor, poder utilizar en el servicio el ERAS, el protocolo Fast Track. Porque esta paciente, la cirugía ambulatoria está cerrada en el servicio, entonces hay que hacerle una hospitalización en internación convencional, donde no podemos hacer entrar el paciente a las 7 de la mañana porque se opera a las 9, nosotros, yo hablo de las condiciones locales. Pero esta paciente le pudimos hacer eso, pudimos hacer la consulta con el kinesiólogo para que la vea, para que poder hacer el protocolo ERAS de rehabilitación rápida, postoperatoria, y pudo salir al tercer día sin problema. Este es un ejemplo de lo que venía diciendo antes. Otro caso, ya un paciente añoso, de 85 años, no tiene antecedentes. Este paciente hace la sintomatología en diciembre. Diagnóstico de cáncer de recto, reselección única, bueno. Y se le propone en diciembre un tratamiento clásico, radioquimioterapia, como el tratamiento clásico para el cáncer de recto. Pero llegó a fin de febrero, a mediados de febrero, fin de febrero, donde está la epidemia. Entonces, en estos pacientes, si uno mira el Thesaurus de cancerología digestiva de abril, que están todas las asociaciones francesas, uno le puede proponer la quimioterapia, la radioterapia corta, el esquema de 5 radioterapias, que es un esquema corto y que se lo puede operar rápido al paciente. Entonces este paciente que fue decidido como un tratamiento clásico de cáncer de recto, se adaptó el tratamiento a la epidemia y se lo operó haciéndole la resección del recto sin anastomosis para asegurar la cirugía. Otro paciente con recto, 66 años, también obeso, con antecedentes de apnea del sueño, apendicectomía, anillo gástrico, se descubre un tumor del recto bajo, que era un adenocarcinoma. En la resonancia ve la lesión del recto bajo. Bueno, la RCP, la RCP, que es el Comité de Tumores, decide una radioquimioterapia. Estamos al principio de marzo, entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Entonces, o lo operamos con la quimioterapia, con la radioterapia corta, porque después, si no se puede, si decimos, bueno, lo operamos a la fin de la epidemia, sabemos, el GRECAR 6 evidenció eso, que cuando pasan las 11, 12 semanas, la cirugía no es la misma y los resultados no son los mismos. Entonces, ese paciente se lo operó, se le hizo una resección anterior del recto sin anastomosis. Entonces, este paciente, para ilustrar cuál es el daño colateral de la epidemia. Este paciente, en plena epidemia, a principios de abril, no vino a la consulta. Estuvo 5 días con dolor, tiene antecedentes de fibrilación auricular con anticoagulante, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, pero un paciente que tiene la autonomía conservada, hace su vida normalmente, empezó a tener dolor, 6 días, no vino a la consulta, no vio a nadie, no quería saber nada, mirando la televisión. Si uno mira los canales de información que pasan todo el día lo mismo, es comprensible que la gente tenga miedo, no vino a la consulta, llegó cuando ya no podía más, llamó al servicio de urgencia y llega directamente al shock room, llega en fallo multiorgánico. Llega en fallo multiorgánico con mucho dolor y, por supuesto, estamos en epidemia de COVID, le sospechamos COVID, es obvio. Entonces este paciente, con el dolor que tiene, la distensión abdominal era fácil, había que ir al quirófano sin tomografía porque estaba el paciente incluso en la inducción anestésica hizo un paro cardíaco. Entonces se hace la primera laparotomía donde se encuentra una peritonitis fecal, fecal por la necrosis de todo el colon debido a la dilatación por una estenosis de un cáncer de recto. Nosotros hacemos mucho, adaptamos, que incluso lo publicamos, adaptamos el damage control que utilizamos en el trauma, lo adaptamos en estas patologías de pacientes que están muy graves y que hacen necrosis del colon, lo adaptamos, hacemos el control del daño cortando todo lo que está necrosado, lavamos, cerramos la piel solamente, o si no podemos cerrar la piel, ponemos un sistema de aspiración
y ponemos el paciente en reanimación, porque incluso este paciente estaba en coagulopatía mayor, imagínense el cuadro de este paciente que estaba muriendo. Al otro día se lo reopera el second look para lavado y drenaje torácico, porque tenía un neumotórax que no estaba bien drenado, y se hace 3 días después la tercera cirugía para poner ileostomía terminal y el cierre definitivo de la pared. Finalmente este paciente fue COVID negativo. Pasó los primeros 3-4 días en la terapia quirúrgica, fue COVID negativo, se mejoró su fallo de órgano, ahí hizo un fallo hemodinámico hepático que mejoró, y como iba mejor, y como era COVID negativo, y como estamos en plena pandemia, el paciente se lo derivó a una UTI no COVID de la ciudad, donde siguió su tratamiento, finalmente un adenocarcinoma del recto, y el paciente va bien, está muy bien, ya se fue a la casa, pero esto era para ilustrar que se lo opera con suspición de COVID, incluso por este paciente todo el mundo se cambió como si fuera COVID, porque no sabíamos, lo operamos en los 10 minutos después que llegó el paciente, sin tomografía, sin nada, y después como fue COVID negativo, lo mandamos a un lugar no COVID, como es acá las clínicas. Un ejemplo de carcinosis peritoneal, que no fue difícil de decidir, pero es para ilustrar un poco. Este paciente tuvo una apendicectomía en agosto de 2019, le encontró el cirujano que lo opera una carcinosis muy importante, perihepática, de resección de la trompa izquierda, por videolaparoscopía, un adenocarcinoma del apéndice, mucinoso. El comité de tumores decide, en agosto, que todavía no sabía, nadie hablaba de epidemia, fue el Fox-Beva-Tuzimab como tratamiento. Lo hace de noviembre a febrero la quimioterapia, llega en febrero con una evolución estable. No fue buena la evolución, pero ya estamos en febrero. Si esto no es metástasis hepática, esto es la carcinomatosis dentro del abdomen. Entonces, discutimos en el comité de tumores de marzo, ya con la epidemia en puerta, y yo le hago la videolaparoscopía el 26, en plena epidemia, para ver dónde íbamos con esta paciente, porque la evolución tomográfica no era buena. Sabemos muy bien que la carcinomatosis, en los exámenes complementarios, mismo si tenemos algunos índices que nos pueden indicar, es difícil saber, y efectivamente este paciente tiene mucha mala enfermedad peritoneal, pero como vemos en esta foto, no intestinal, o sea, el colon y el intestino estaban libres, o sea, podríamos proponerle algo. Pero ¿qué podemos hacer con esta paciente que tiene 78 años, en muy buen estado general, en perfecto estado general, de hecho, después de la quimioterapia y todo eso? Proponer una cirugía en epidemia, donde hay que resecarle las cúpulas diafragmáticas, una colectomía derecha. Esta paciente, lo que decidimos es finalmente, después de la videolaparoscopía, es seguir en quimioterapia y vemos después si podemos hacer algo, pero es lo que dice si vemos las recomendaciones de RENAPE, que es la sociedad de la cual formamos parte, que nos reunimos una vez por mes, dice que paciente que la resección no es segura en preoperatoria, hay que esperar, porque el riesgo es muy grande. Otro caso, un hombre de 40 años, antecedente de cáncer de recto hace 2 años y medio, aparición de metástasis hepática, quimioterapia, como se hace habitualmente cuando aparece la metástasis hepática, y responde a la quimio. Si responde a la quimio, todos sabemos, podemos operar la metástasis, y la comité de tumores dice patectomía derecha, como el hígado chiquito y el hígado izquierdo era chico, del 25% en un hígado con quimioterapia es medio justo, entonces se decide embolización del hígado para hacer hipertrofiar el hígado que va a quedar y poder operarla luego. Y llega marzo, y llega en plena epidemia, este paciente que tiene 40 años, que responde a la quimio. Es difícil, si tenemos las posibilidades locales de hacerlo, de decir, bueno, hacemos más quimio y vemos en 2 meses, es muy difícil. Este paciente estaba preparado, se le hizo
una resección por videolaparoscopía, siguiendo las recomendaciones de la sociedad. El último caso, esto para ilustrar lo difícil que es a veces, porque este paciente de 82 años tiene todas las condiciones para complicarse, porque tiene más de 75 años, es gordo, es hipertenso, es cardiópata, es diabético y tiene síndrome de apnea del sueño. O sea, tiene todo para complicarse. Tuvo un cáncer en el 2016, un cáncer de colon izquierdo, se le hizo radiofrecuencia en 2 veces, después tuvo una cirugía de ventilación. ¿Y qué hacemos con este paciente? Y no es fácil decidir, porque tiene todas las condiciones para complicarse. Pero nosotros acá estamos en la fase 4, casi sin COVID. Entonces, nosotros acá, este paciente, no le podemos hacer la radiofrecuencia, porque la radiofrecuencia sería más fácil. La radiofrecuencia es subcapsular, es una recidiva al lado de otra radiofrecuencia. Este paciente hay que resecarlo. Y yo creo que estamos autorizados acá, en esta situación local de Grenoble, de poder proponerle a este paciente una terapéutica como lo hubiera propuesto si no hubiera epidemia. Es discutible, por supuesto. Es para debatirlo en el comité de tumores y ver después. Pero yo creo, en las condiciones locales que nosotros estamos acá, que no son las mismas que otros hospitales, le podemos proponer a este paciente el tratamiento mejor para él. Que de hecho la sociedad lo avala, pero bueno, si volvemos, este paciente es el típico paciente que no habría que tocarlo en situación de COVID. Y para terminar, para resumir un poco todo lo que dije, la terapéutica varía según la zona donde uno trabaja, y yo creo que más de todo en Argentina, un país tan grande como en Argentina, no podemos pretender que un cirujano que trabaje en Puerto Madryn razone de la misma manera que va a razonar un cirujano en Salta o en Buenos Aires. Es una cosa lógica. O un cirujano de Córdoba no va a razonar igual que el cirujano que trabaja en Altagracia. Porque es tan regional este virus que hay que razonar de diferentes maneras en el mismo paciente según la zona. Todo discutirlo, si es posible, en comité de tumores. Siempre realizar los gestos que conocemos. Tratar de no hacer cosas que no hacemos seguido, sobre todo en este periodo, adaptarse a la intensidad de la epidemia. La videolaparoscopía no está contraindicada hasta que alguien pruebe que esté contraindicada, pero por ahora nadie probó eso, y es indispensable en la estructura hospitalaria donde trabajamos que tenga un protocolo previo a la llegada de la epidemia, si es posible. Y muchas gracias a todos. Vamos a seleccionar varias, y primero vamos a viajar todos a Salta, que Rodrigo Maroni es el que envió la primera pregunta online, y ellos en Salta, Julio, no tienen muchos pacientes COVID. Y él pregunta, ante un paciente con metástasis metacrónicas unilobares resecables de inicio, pero ellos realizaron neoadyuvancia en mayo, con muy buena respuesta, y cuya continuación de la quimio supone un alto riesgo de misimetástasis, si lo opera ahora o no. Yo creo que esta pregunta la respondí ampliamente, porque yo creo que el doctor Maroni puede operar su paciente si las condiciones locales lo permiten, como me parece que lo permiten en Salta. Yo tengo mi mujer salteña y conozco la realidad de Salta. Tiene que tratar el paciente como lo trataría si no hubiera epidemia. Evidentemente, si respondió a la quimioterapia, tiene metástasis unilobares, tiene que operarlo, sin lugar a duda. Julio, y este paciente... Y discutirlo con la terapia, y discutirlo en comité de tumores si están de acuerdo y todo eso, por supuesto. Julio, y en Grenoble, este paciente de Rodrigo, ¿vos lo operás por laparotomía o por laparoscopía, celepatectomía? Se puede hacer por video, hay que ver el contexto del paciente y todo lo demás, pero si uno tiene el hábito de hacer hepatectomía por video, la puede hacer por video, no cambia, estamos hablando en contexto COVID, ¿eh? Si uno está acostumbrado a hacer por video laparoscopía gesto en hígado, tiene que continuar a hacerlo, no hay ningún motivo por el cual no se haga.
Julio, acá Pablo Sánchez pregunta, ¿cada cuánto testean al personal de salud, si es que lo testean seguido, y qué método utilizan en Grenoble? La PCR, yo no estoy al tanto si usan las inmunoglobulinas. Yo nunca estuve testeado, así que No no sé hacen, si están testeando no hacen, selectivamente. Si están testeando selectivamente, hasta el otro día no testeaban. Yo te estoy hablando testeo general. En teoría, el gobierno de Francia había avanzado que iban a testear a todo el mundo. Yo no me enteré de que nosotros, en nuestro servicio, alguien haya sido hisopado. entonces son selectivos, deben ser. Sí, sí, seguro, Acá, seguro. No, hay que acá, tener en cuenta que estamos en una epidemia y no hay PCR para todo el mundo. efectivamente. ¿Eh? Como no hay tomografía para todo el mundo, no hay PCR para todo el mundo. Entonces, después eso va según las condiciones locales donde uno trabaja y todo lo demás. Paul estuvo testeado hoy. Y dio negativo el doctor Lada. Julio, me pregunta Alejandro Fogassi si utilizan sistema de carpa para intubar en la cabecera del paciente. ¿Qué No, utilizan los anestesistas? no que yo haya visto. Perfecto. Y Cristian Solís pregunta, ante la PCR positiva, ¿piden sistemáticamente TAC en el No, preoperatorio? No. no, yo lo dije a eso, podía volver, pero no, si el paciente no tiene síntomas, si tiene PCR positiva, es COVID. No se lo opera. Y Perfecto. es así, si es COVID, ya dije, ¿cuánto tenemos que esperar? Son 14 días en el paciente que tiene un COVID y 24 días, un mes en el paciente que es COVID grave para operarlo. Después tenés que ver caso por caso si necesita una tomografía, pero eso en el tratamiento del COVID y según la evolución del COVID. Pero si un paciente COVID que está bien, no se le pide tomografía. Después, esos son los parámetros del protocolo de acá de Grenoble y que dictó la Sociedad Francesa de Anestesia. Y que van a salir esos protocolos, si les interesa. La semana que viene hoy estuve con el que lo escribió, la semana que viene salen en inglés para todo el mundo. Lo pasás y lo pasamos a la asociación que lo ponga, para que todos lo puedan ver y sacar provecho, si te parece. Sí, por supuesto. Julio, pregunta Fernando Sánchez Loria si utilizan los filtros para insuflación y desuflación. No, ¿Se utilizan filtros? No. No, usamos los filtros, el Striker que tenemos, que nos ha dado el hospital, pero no para insuflación, el filtro normal. No usamos cosas especiales. Y en quirófano, para la desinfección, ¿utilizan ozonizadores del ultravioleta? ¿Eso? No, se hace la desinfección. Ahí yo no te podría responder qué producto usa la higiene del hospital para limpiar. Sinceramente, no sé qué producto precisamente usan, pero no vi que usen cosas raras limpiando los quirófanos, pero quizá después de un COVID tengan un protocolo que yo no lo conozco, no te puedo responder. Sinceramente, no te puedo responder el protocolo que tienen para limpiar los quirófanos. Si quieren me puedo averiguar por mail y le puedo responder sin ningún problema. Me puedo averiguar qué protocolo de limpieza de sala tienen cuando son pacientes COVID. Con todo gusto, si quiere, le puedo averiguar por mail. Yo dejé mi mail ahí y le puedo averiguar. Julio, acá el doctor Eduardo Huertas pregunta, ante un paciente con COVID positivo, asintomático, que después le realizan 2 hisopados negativos a los 20 días de ser positivo, ¿qué tipo de protección utilizás vos cuando ese paciente lo vas a operar? Si es negativo, yo creo que volvemos. Yo creo que el doctor Huertas, si el paciente tuvo COVID y es negativo, estamos a más de 14 días de que tuvo síntomas, yo creo que hay que operarlo como un paciente normal, me parece. Perfecto. Si es asintomático y ya hace 14 días no tuvo la forma grave y todo lo demás, volvemos al cuadro que yo mostré anteriormente, yo creo que lo podemos operar. Nosotros como cirujanos, quizás el anestesista se tenga que proteger un poco más, pero en teoría son 14 días que uno transmite el virus.
Es lo que dicen Perfecto. los protocolos, ¿no? Acá tenemos a Diego Bertani que pregunta, en los cáncer de colon derecho, teniendo en cuenta la pandemia, ¿realizan anastomosis intracorpórea? En teoría eso es a priorizar la anastomosis intracorpórea. Después uno lo puede hacer como la sabe hacer. Nosotros, personalmente, en el servicio algunos la hacen intracorpórea, otro la sacan. Yo personalmente saco por el pequeño Alexi el colon y lo hago afuera. No, yo no creo que cambie mucho eso. Siempre y cuando hagamos todas las medidas de seguridad en la exuflación, cuando sacamos el nemo peritoneo, de protegerse y no abrir como hacemos a veces, de abrir que salga todo junto. Y no está probado eso, aunque hay papeles que dicen que se encontró el COVID en el peritoneo, eso está todavía por verse. No está probado que uno se puede contagiar, pero yo creo que hay que protegerse, evidentemente. Julio, acá Fernando Brancato pregunta y que si tuvieron problemas con el uso de los elementos de protección personal en cirugías largas, ¿cómo manejaron el empañamiento de las máscaras o pantallas? Y eso lo hemos vivido todo. Es un tormento operar con todo esto. Más de 20 minutos, un tormento. ¿Cómo Sí, lo porque es manejaron? pesada, la visera es pesada. El material es medio pesado a veces, pero no hemos operado tanto como para tener una gran experiencia de COVID. Hemos operado 4 o 5 COVID, ¿eh? No hemos tenido tanto y no hemos tenido COVID para decir, qué sé yo, un trasplante hepático, que uno está 6, 7 horas operando con una visera, yo creo que no debe ser nada agradable. Pero tuvimos peritonitis como el paciente que mostré, algunas suspiciones que son cirugías rápidas. O sea, en la experiencia personal no hubo nada importante en cuanto a esa protección, pero uno más protección se ponga, peor es, porque uno no la aguanta, está acostumbrado siempre a usar el lente y el barbijo, pero no puedo decir en cirugía compleja no tuvimos con COVID. Julio, Ariel Sandoval pregunta, en caso de carcinomatosis por un adeno K mucinoso, en época COVID, ¿aconsejarías la quimioterapia intraperitoneal? Bueno, mucinoso es un buen respondedor para la quimioterapia intraperitoneal. Después hay que ver qué tipo de paciente tiene la carcinomatosis. Pues si uno ve las recomendaciones que se hicieron francesas en relación a eso, un paciente que tiene una carcinomatosis peritoneal con un pequeño PCI peritoneal, carcinomatosis index, que es joven, en buen estado general, y si las condiciones locales lo permiten, yo creo que hay que operarlo y hacerle la citorreducción y la IPEC. Sin dudas de eso, ¿eh? Sin duda yo creo que hay que hacérselo. Me parece, ¿eh? Después, si como el paciente que yo mostré, yo lo mostré a propósito a ese paciente. Porque ese paciente, cuando yo le hago la videolaparoscopía, ese paciente era resecable. Se le podía hacer la citorreducción, porque todo el intestino estaba respetado, pero son cirugías muy delabrantes, son cirugías con resección de las 2 cúpulas diafragmáticas, que sacar el colon derecho, tiene 78 años. Eso, si uno ve las recomendaciones, dice que no hay que hacerlo. Entonces yo creo que hay que hacer lo que uno puede hacer en pacientes indicados y no en todos los pacientes. Y cuando hablamos de colon y IPEC, hay que tener cuidado porque después de la última ASCO donde se presentó con el óxido y platino no anda, entonces hay que tener cuidado con las indicaciones en estos casos. Pero siempre todavía la carcinomatosis peritoneal, la citorreducción, todavía está siempre indicada. Digo esto porque después de la ASCO es como que la carcinomatosis no hay que tratarla más en el cáncer colorectal y que no es así. Julio, vamos a hacer en honor al tiempo la última pregunta. El barbijo N95, FFP2, ¿está disponible para toda la cirugía para el equipo quirúrgico o solamente para los casos positivos o dudosos? Qué memoria que tenés, yo no me acuerdo nunca eso de FFP2, ¿cómo se llama? No estaba disponible para todo, no. Incluso yo que la uso para hacer la PIPAC, la usamos
Y te digo más, las chicas le ponen el nombre de cada uno para que se acuerde que hay una sola por día. O sea, no está disponible, no. Nosotros teníamos antes un estoque inmenso para hacer las pipadas, porque tenemos toda una serie de protecciones cuando hacemos estas técnicas, incluso este barbijo, que ya no me acuerdo el nombre, FFP2, está en el protocolo, y lo usamos y le ponemos el nombre, y las chicas le ponen el nombre para que no nos equivoquemos, que no lo rompamos cuando lo sacamos, que lo usemos, si tenemos 3, 4 pipacas en el día, lo usemos para las 3, 4 pipacas. Por ejemplo, que antes, y nos fijábamos, terminábamos uno y la tirábamos a la basura, y ahora no es más. Y ahora lo cuidamos y no todo el mundo lo tiene, incluso en el hospital, el barbijo común, el barbijo, hoy en día está en la sala de la jefa de enfermera y tenemos que pasar y nos dan uno por día. Te dan 2 si querés, pero en teoría, si uno es honesto, es 1 por día y hay que pasarlo vocal por la jefa. Antes había barbijo por doquier y ahora no es más así, por ejemplo. Bueno, Julio, en honor al tiempo, han quedado muchísimas preguntas más. La gente, se nota el interés de toda la comunidad quirúrgica argentina. Yo, en mi lugar, muchas gracias, Julio, por la participación. Bueno, yo espero que les haya servido. Como repito, un gran honor. Le quiero agradecer a Sergio, a toda la Asociación Argentina de Cirugía, haberme invitado. Y bueno, les digo hasta pronto al Congreso, ¿no? Si es posible. Gracias, Julito. Como siempre práctico, conciso. Te agradecemos mucho y fundamentalmente sé que han quedado muchas preguntas porque las he estado viendo en el tintero y solamente Roberto y yo queremos agradecer a la Asociación Argentina de Cirugía y especialmente a la Comisión de Oncología habernos permitido estar en este curso y especialmente haberte invitado a vos. Así que por mí, muchísimas gracias a vos, Julio, y a toda la familia. Sergio, espero que termines tú, te paso la palabra para terminar con esto. Gracias, Paul. Simplemente, bueno, recordarles que ustedes tienen disponibles en la página web de la asociación las recomendaciones que hizo la comisión con respecto a cáncer y COVID, que muchas de las cosas que se dijeron acá las pueden ver también reflejadas en distintos tipos de cáncer. Yo quisiera recalcar una cosa importante que dijo Julio muchas veces en su charla, y es que la evaluación de si un paciente se tiene que operar o no cuando requiere cirugía en situación de COVID es siempre caso por caso y en evaluación multidisciplinaria. Eso es fundamental para que podamos llegar a buen puerto con el caso que tenemos. Así que simplemente quisiera, en nombre de la asociación, agradecer al doctor Aba por su buena predisposición y por permitirnos conocer la forma en que tuvieron que hacer frente al COVID en su región. Deseo agradecer también a los coordinadores, Paul, Roberto, por habernos ayudado con esto, y obviamente a los demás miembros de la Asociación Argentina de Cirugía que colaboraron con el seminario que llevamos adelante. Espero que el mismo les haya sido de utilidad para ustedes. Buenas tardes y muchísimas gracias por asistir. Gracias. Gracias.